La batalla de Amara. La batalla de Amara resultó ser un punto de inflexión crucial en la historia de la guerra de Orpheum y la mayor pérdida de vida confirmada en un solo enfrentamiento en la memoria viva en el Segmentum Tempestus. También se convertiría en el eje de lo que desde entonces se conoce como la campaña de salvación de Orfeo, el prolongado contraataque para contener y derrotar la embestida Necrón en todo el sector después de las desastrosas primeras etapas de la guerra orfeana. Víspera de la destrucción. La embestida había consumido más de la mitad de los sistemas estelares habitados que conformaban el sector Orfeo, y lo había hecho en menos de 100 días estándar, sembrando pánico y terror a gran escala y terminando con la vida de miles de millones. Al hacerlo, los invasores habían arrojado todo lo que tenían delante en desorden. Las batallas salvajes se convertían en retiradas desesperadas y las retiradas se convertían en derrotas anárquicas. A medida que las fuerzas del sector eran superadas y dispersadas, los invasores arrasaban cada vez más hacia la victoria tras victoria. Ninguna fuerza imperial disponible fue capaz de hacer más que retrasar el ataque del enemigo o detener su progreso. Luego, aparentemente de manera inexplicable, se detuvieron. En Amara, bajo la supervisión del comandante de sector y gobernador general Calibrón Lan y su consejo militar, todas las fuerzas que se podían disponer se concentraron y se movilizaron con rapidez, sin saber cuánto tiempo continuaría esta pausa en el ataque. Con el paso del tiempo y sin que llegara ningún ataque, la creciente paranoia de Lan y su aparente insaciable necesidad, en ese momento desconocida en su causa particular, pesaba mucho en los planes de batalla y disposiciones de las fuerzas que se promulgaron en defensa de Amara. Los refuerzos fuera del sector que ahora comenzaban a llegar en respuesta a la causa de Lan fueron en gran medida canalizados directamente hacia el fortalecimiento en Amara. Las unidades locales de los mundos del cúmulo de Arcantis y las partes orientales del sector, aún no tocadas por la guerra, fueron despojadas en su totalidad de sus posiciones defensivas y también redirigidas a Amara, debilitando la protección de sus mundos de origen. Un acto que dañó enormemente la moral y la estabilidad política planetaria, lo que llevó a la rebelión abierta, en varias ocasiones, que necesitaban ser tratadas brutalmente por el comisariado. En un cuarto de lapso de un año estándar, las fuerzas desplegadas en Amara habían crecido a proporciones colosales. Con más de 19 millones de guardias imperiales en su lugar, con quizás 10 veces esa cantidad, una reserva y milicia levantada bajo edicto de emergencia y armada y equipada con el patrón cadiano, según las disposiciones más estrictas del Departamento Munitorum. Entre las formaciones de la Guardia Imperial Extraterrestre en poder marcial y uno de los últimos contingentes en llegar al sistema, estaban 2 millones de tropas extraídas del cuerpo de muerte de Krieg, encabezadas por el veterano 17º Cuerpo de León, bajo el mando del mariscal Carras Vener. Además, varios capítulos de marines espaciales habían respondido al llamado a las armas del sector Orphean, incluyendo la totalidad del capítulo de los Minotauros, cuyos elementos de vanguardia ahora barrían el sector Orpheus del norte, junto a una compañía del capítulo de los Merodeadores, que también se desplegó en el sistema Amara, mientras que se sabía que los destacamentos de los capítulos de Ceres Rojo y Némesis estaban en camino. La armada, ahora concentrada en el espacio vacío de Amara, era igualmente impresionante. Compuesta por varios cientos de naves de escolta y más de 60 cruceros clasificados y naves capitales de la Marina Imperial, incluyendo varios acorazados de grado Primus y 4 barcazas de batalla de los marines espaciales, con el antiguo y legendario Arica Dominus como su buque insignia. Rara vez en la historia del Imperio se habían visto fuerzas tan abrumadoras en la defensa de un solo sistema estelar. A medida que el silencio de los invasores se prolongaba y el tiempo pasaba, la prisa por defender Amara ya no parecía tan urgente, y las llamadas a una acción más inmediata para enfrentar a las fuerzas enemigas se volvían comunes, pero Lan y su consejo permanecían firmes.
Se impuso una moratoria absoluta sobre cualquier intento de contraataque en las regiones perdidas del espacio Orphean, o incluso realizar reconocimientos en fuerza para determinar si los supervivientes imperiales seguían luchando aislados y solos, o incluso para aspirar a conocer los movimientos y la fuerza del enemigo. Se había dibujado un oscuro velo sobre los mundos perdidos del sector, que Lan y sus confidentes parecían reacios a perturbar. La batalla de Amara comenzó sin preámbulos ni advertencias. Ninguna auguración de largo alcance presagiaba su llegada de necrones, y ningún astropático o vidente profetizó su presencia en las corrientes del Empirio. A las 1.534.202 del horario local, un masivo flujo gravitacional surgió cerca del sistema Amara. Sus ondas de choque provocaron que el Sol expulsara violentamente plasma y radiación al espacio en una serie de enormes llamaradas solares. La furia de la estrella herida fue tal que alcanzó hasta la órbita del planeta más interno del sistema, Auric, e incineró todo en su lado diurno en un instante. A través del sistema Amarar, las redes de sensores y los escáneres Orspec quedaron cegados, el tráfico de Vox fue ahogado, y los instrumentos sin protección quedaron inútiles en el aullido electromagnético de la estrella atormentada. Tal fue la confusión y el tumulto creados por las repentinas tormentas solares que no fue hasta que la estación de batalla Sentinel-4, en órbita profunda alrededor de Amarar Prime, explotó en una bola en rápida expansión de vidrio ardiente y escombros fundidos que se dio cuenta de que el ataque tan esperado finalmente había llegado. El anfitrión Necron había desatado su ira. La vasta flota de batalla imperial estacionada más allá en el anclaje de flota de Laman y Amarar III, ubicada en lo que la sabiduría convencional dictaba, era la ubicación óptima para interceptar mejor las naves traducidas al sistema desde el Warp. Rápidamente puso en línea sistemas de respaldo y topógrafos ópticos para ver la destrucción. Descubrieron con horror la imagen de una flota negra de naves desconocidas recortadas contra los estertores de muerte ardientes de la estación de batalla. Las naves viajaban a velocidades casi imposibles. Estaban al alcance de Amaral Prime en momentos, y no había nada que se pudiera hacer para detenerlas, ni siquiera tiempo para dar una advertencia. El enemigo se infiltró en la ciudad amurallada. Mientras la flota elevaba sus poderosos motores desde su inactividad sombría, un proceso que tomaría un tiempo que Amarar Prime no podía permitirse, la Arraca Dominus y sus naves hermanas se vieron obligadas a observar impotentes. Mientras destellos de luz dorada y esmeralda parpadeaban alrededor de Amarar, mientras los campos de minas orbitales y las plataformas de armas eran barridos por la hoja de guadaña negra y las formas parecidas a lanzas de los invasores alienígenas. Sistemáticamente, Amaral Prime fue despojado de las defensas que tanto sangre, tesoro y tiempo habían forjado, y Sentinel-2, luego Sentinel-1, cada una estación de batalla con el poder de fuego de un escuadrón de cruceros en su propio derecho, fueron destrozados en una pira de escombros ardientes y dejados para colgar como presagios ardientes en el cielo nocturno de Amaral Prime. El mundo capital del sector Orfeo quedó vulnerable al ataque. Para cuando las baterías de defensa orbital que protegían sus altas ciudades y los hilos de misiles ocultos bajo sus grises mares comenzaron a disparar salvajemente hacia los cielos de arriba, el enemigo ya estaba a las puertas de Amras. Tormentas oscuras y antinaturales hervían en los cielos de arriba, desgarradas por relámpagos vívidos y corposantes, mientras destellos espeluznantes de radiación pálida parpadeaban en las sombras entre las altas agujas y túneles y pasajes profundos bajo tierra. Las redes tácticas de Vox, aún atrapadas en estática y interferencias aullantes, fueron de repente inundadas con informes de ataques tanto desde el suelo como desde el aire. En las amplias plazas ceremoniales de la colmena Kaloshin había aparecido un ejército espectral de hierro ennegrecido entre los golpes de rayos y avanzaba por las calles de la ciudad, masacrando todo a su paso. En el puerto espacial Dawnrod, enjambres de insectos metálicos voraces en sus miles habían surgido de los túneles del eje subterráneo de abajo, devorando todo en su camino y desgarrando los dos transbordadores y cañoneras en sus rampas desde dentro.
En otro lugar, en la alta ciudad de Nueva Basburg, la más grande de las arqueologías de Amaral Prime, iba a ser destruida desde el aire, ya que las formas elegantes de los ojos del destino y los barcos de ataque de la clase Manto Nocturno cayeron sobre ella desde los cielos destrozados por la tormenta de arriba. La bomba de antimateria liberada como esferas de contención negras sin luz por los mantos nocturnos se destrozó al entrar en contacto con sus 4 objetivos, arrancándolos al olvido y abriendo grandes heridas en las agujas que tan socavadas estaban. Comenzaron a caer y estrellarse, causando una carnicería incontable entre las multitudes atrapadas en el interior. Los complejos medio sumergidos de la colmena Tritonus también fueron pronto deshechos. Las defensas de la ciudad habían confiado durante mucho tiempo en su laberinto de pasajes de inundación y subniveles para impedir y confundir a cualquier atacante, pero descubrieron que eran pobres barricadas contra las cosas muertas a máquina que venían por ellos. Criaturas que no necesitaban respirar y para quienes la oscuridad era refugio. Asediados por lúgubres ladridos fúnebres que surgían de las aguas negras, llevando silenciosas legiones de guerreros esqueléticos y metálicos, y demonios con manos de tijera que emergían de las sombras para asesinar. Pronto las cúpulas de aire y las alturas similares al coral de Tritonis también estaban astilladas y cayendo. Las calles acuáticas resonaban con gritos de moribundos. Más allá de las ciudades que eran los objetivos principales de los invasores, los puestos militares también fueron pronto atacados por los implacables invasores Necron. Antes que la mayoría de estos, el bastión polar Militaris, un pilar fundamental de las defensas del planeta, fue repentinamente asediado por una falange de gigantescas máquinas de guerra que flotaban silenciosamente sobre los flujos de hielo. Aparentemente imparables por disparos y proyectiles, se acercaron implacablemente, desgarrando la fortaleza de montaña con azotes de energía y desataron olas de fuerza sísmica que derribaron las caras de granito de las murallas del fuerte como si estuvieran hechas de arena. Los kilómetros de bloques de barracas prefabricadas en la península de Markovan, construidos para albergar a casi 1 millón de guardias, fueron simplemente aniquilados de la existencia. Lámparas ardientes y haces de luz descendiendo desde la órbita y dejando nada más que fina ceniza blanca y un poco de vidrio de sílice, donde una vez se había alzado un vasto ejército preparándose para la guerra. Superados por un enemigo que parecía estar de repente en todas partes y tenía el poder de simplemente materializarse de la nada, los defensores de Amara, aunque desordenados, sin embargo, contraatacaron con fuerza contra el invasor. En Kaloshin, las legiones masacrantes se encontraron con los tanques del batallón blindado Tekan 234, quienes rápidamente aprendieron que incluso las armas pequeñas de los invasores resultaban letales para su armadura más pesada a corta distancia. Sabiendo que permanecer en el campo de batalla significaría una destrucción rápida, los comandantes del batallón, por lo tanto, retiraron sus vehículos hacia los amplios corredores, donde podrían esperar enfrentar su rango avanzado. En lugares casi atascando el área entre las Hubspires con Leman Russes alineados en líneas escalonadas en paralelo, los tanques de artillería Manticore y Basilisco detrás de ellos proporcionando apoyo de fuego de barrera. A la primera vista de las filas inanimadas de los guerreros Necron acechándolos, los Tekarn abrieron fuego, en un implacable bombardeo de fuego de artillería a larga distancia, a través del cual nada podría esperar sobrevivir. Incluso mientras fila tras fila eran destrozadas y los guerreros dispersos eran enviados girando en fragmentos, más tomaban su lugar y aún más se arrastraban desde el suelo roto y comenzaban a reensamblarse para arrastrar sus cuerpos metálicos hacia adelante nuevamente. Los Tekarn, al ver con horror que su furia no estaba haciendo más que contener la marea, no podían ceder su bombardeo y seguían disparando hasta que los cañones de sus cañones comenzaron a brillar con un rojo apagado por el calor, mientras las conchas eran llevadas con una prisa que rompía la espalda para alimentar las armas. Se alcanzó un estancamiento feroz. Era uno que los oficiales de Tikan sabían que no podían sostener por mucho tiempo. Pero pocos sabían que no tendrían la oportunidad de ver hasta dónde podía durar su determinación y municiones contra un enemigo tan implacable. Para los valientes guardias de Tekan, la muerte vino de arriba y de abajo.
El testimonio del único superviviente de la acción, que entonces trabajaba como parte del tren de transporte de proyectiles, informa que el peligro pasó desapercibido al principio, debido al estruendo ensordecedor de sus propios cañones. Lo primero que vio de su apuro fue cuando una lanza de calor ardiente, como la explosión de un arma de fusión, solo que mucho más enfocada y prolongada, incineró instantáneamente a las tropas frente a él y dividió en dos un cargador de energía centinela cercano en un solo arco barrido. Atribuye a la suerte el hecho de que él y sus compañeros estaban de regreso para recoger más proyectiles, o las municiones seguramente se habrían encendido y él habría sido asesinado instantáneamente. Él describió una enorme forma negra zumbando directamente sobre su cabeza mientras se lanzaba a cubrirse, y al mirar hacia arriba conmocionado, vio el tamaño de las torres de la aguja alrededor de la columna blindada, llenas de insectos robóticos de múltiples segmentos de tamaño de pesadilla. Identificados por los logistas del Ordo Xenos como acantrites, estas construcciones de máquinas se propulsaban hacia abajo sobre las fuerzas de Tecan, atrapadas en tenues alas de fuerza sombría, cortando vehículos blindados con sus rayos cortantes antes de descender para destrozar y despedazar a los supervivientes con extremidades con cuchillas y aguijones envueltos en energía. La anarquía descendió velozmente sobre los Tecan, pues sus tanques, atrapados tan cerca entre sí, no podían maniobrar o usar sus armas sin golpear a uno y otro y a sus propias tropas, con no menos que una masacre general como resultado. Las unidades de comando Tecan, adjuntas al batallón blindado, buscaron contrarrestar el ataque con ráfagas concentradas de fuego de arma infernal y armamento de plasma portátil, pero este contraataque fue rápidamente abrumado cuando enormes construcciones parecidas a artrópodos, que se movían rápidamente, surgieron del suelo debajo de los Tecan y sellaron la trampa. Estas máquinas asesinas, desplazándose a una velocidad cegadora, atravesaban la materia sólida a voluntad. Rápidamente completaron la masacre, atravesando los tanques de batalla restantes, los cadáveres de los guardias de Tecan desmembrados y enviados girando, mientras las máquinas asesinas pasaban a toda velocidad. Todo el batallón 234 encontró su fin en un lapso no mayor a 20 minutos estándar, con el soldado John Buck sobreviviendo al arrastrarse a un alcantarillado y ser arrastrado, para luego ser ejecutado sumariamente por cobardía frente al enemigo. Krieg. En los días siguientes al asalto inicial, Amaral Prime había sido arrasado hasta convertirse en una ruina ardiente, y cada una de las principales colmenas había caído ante los invasores. Los anfitriones Necron no tomaban prisioneros y no ofrecían cuartel. Sin embargo, la resistencia imperial estaba lejos de estar completamente agotada, y a medida que pasaba el caos del asalto inicial, pronto se formaron formaciones ad hoc y puntos de reunión en las ruinas y en las áreas que se habían salvado por accidente o por diseño de la destrucción que se había infligido al mundo. En las llanuras industriales de Karalza, que se extendían por decenas de kilómetros al oeste de las ruinas destrozadas en New Valsberg Hive, el cuerpo de la muerte de Krieg estaba esperando. Una llegada tardía a la concentración en Almora, con su reputación por delante. El cuerpo de la muerte se había desplegado en múltiples zonas fuera de la colmena por todo el planeta, distantes de las barracas de las fuerzas locales. En las llanuras de Karalza, el 17º Cuerpo de Leones había tomado un área de 100 kilómetros cuadrados de almacenamiento y manufactura para alojar a sus fuerzas. Al encontrar estas estructuras mucho menos seguras de lo que dictaba su doctrina, procedieron a explotar los túneles de servicios subterráneos que cruzaban la zona, poniendo a sus ingenieros a expandirlos aún más para crear depósitos de armas y refugios. Cuando llegó el ataque, esta previsión permitió al Cuerpo de Leones sobrevivir casi indemne al ataque inicial, y una vez que pasó la tormenta de fuego, emergieron de sus refugios improvisados en decenas de miles entre las ruinas humeantes, resueltos en su determinación de repeler a los invasores. El Cuerpo de la Muerte se dispersó primero entre los escombros del plano industrial, barriendo metódicamente el terreno destrozado, enfrentándose al enemigo, estableciendo contacto con otros grupos imperiales supervivientes y recuperando armaduras y municiones donde quiera que pudieran encontrarse.
Fue el mariscal Venner del Cuerpo de la Muerte quien tomó el control del campo de batalla en este punto, ordenando la ejecución de varios oficiales superiores de la Guardia Orfeana que consideraba habían fallado en sus deberes y ofreciendo a otros la oportunidad de un glorioso martirio en las líneas del frente. El mando de Venner creció rápidamente para abarcar a más de 200.000 guardias, así como una docena de escuadrones de aviones de ataque, construidos a partir de una veintena de formaciones diezmadas, que ahora se dispersaban en grupos más pequeños para su protección y utilizaban las vías despejadas diseñadas para macrotransportadores como pistas de aterrizaje. Las disciplinadas tropas del Cuerpo de la Muerte, veteranos de campos de batalla destrozados como se había convertido Armara, usaban los paisajes urbanos destrozados como cobertura desde la cual luchar, utilizando cada ruina derrumbada como un punto fuerte improvisado y ocultando francotiradores y vigías entre los montones de muertos. En los días siguientes, la lucha contra las fuerzas Necron fue feroz. Los cuerpos blindados del enemigo resultaron prácticamente impervios al fuego final, y sus implacables máquinas de guerra eran sobrenaturalmente resistentes a la mayoría de las armas pesadas en el arsenal imperial. Sin embargo, el Cuerpo de la Muerte igualó a su implacable enemigo con su determinación de luchar sin importar las probabilidades y rápidamente cambiaron de táctica a una combinación de bombardeos indirectos a larga distancia con artillería y asaltos extremadamente cercanos, negando tanto como fuera posible el propio poder de fuego a larga distancia de los necrones, buscando abrumar al enemigo con pura cantidad y determinación sangrienta. Estas tácticas tuvieron un gran éxito, pero a menudo vinieron con un costo muy alto en vidas. Asimismo, del mismo modo, sus ingenieros de combate, expertos en generaciones de lucha en túneles, utilizaron detectores sísmicos para proteger sus búnkeres y túneles del voraz asalto de las hordas de escarabajos canópticos de los necrones, con escuadrones de Flamer y Melter en constante preparación para responder a cualquier incursión repentina desde abajo. El mariscal Venner sabía que las ganancias que sus fuerzas habían logrado eran, en el mejor de los casos, transitorias y sin esperanza de que llegaran refuerzos, y con los necrones al mando de gran parte de la superficie del planeta, solo era cuestión de tiempo antes de que sus fuerzas fueran aisladas, rodeadas y destruidas tan pronto como se consideraran una amenaza suficiente. Venner decidió que en lugar de ver su comando desangrado y destruido sin ganancia, preferiría atacar y buscar el martirio en la gloriosa destrucción de los enemigos del emperador. Todo lo que necesitaba era un objetivo, y pronto se le proporcionaría uno. El reconocimiento por elementos del capítulo de Minotauro, atrapados en la superficie del planeta durante el ataque, había determinado que en los escombros de la colmena de Nueva Varsburg, algo extraterrestre apareció en la penumbra. Donde antes se habían esparcido los restos, ahora se levantaba en la noche una pirámide de estepa de piedra verde, negra extrañamente angulada, surcada por venas de luz esmeralda pulsante, atrayendo rayo tras rayo del cielo turbulento de arriba para golpear su vértice y hacerla arder con un fuego fantasma resplandeciente. Alrededor de esta pirámide se habían formado ciudadelas menores de la misma piedra maléfica. Estas estaban incrustadas con emplazamientos de armas arcanas y extrañas almenas conectadas a la estructura principal por trincheras angulares llenas de niebla resplandeciente. Alrededor del complejo de la pirámide, las figuras esqueléticas de los necrones se movían en una patrulla incansable, y las mareas de escarabajos y otros constructos entraban y salían en enjambre, arrastrando consigo una multitud de cadáveres y fragmentos de restos para alimentar el hambre de la pirámide. Contra la fortaleza del enemigo, el mariscal Venner dispuso sus fuerzas para el ataque, incluso mientras llegaban informes de inteligencia de observadores avanzados que veían estrellas alienígenas en las tormentas desgarradas sobre la pirámide, a través de las cuales estallaban llamaradas de energía esmeralda que surgían desde su vértice con informes ensordecedores. Los hombres de las brigadas de asalto del Cuerpo de la Muerte se arrodillaron en filas ordenadas y silenciosas entre los escombros y la ceniza, esperando la llamada a la batalla mientras los relámpagos alienígenas destellaban en la noche. Entre las ruinas en las que se agrupaba el Cuerpo de la Muerte y las defensas de los necrones había 1 kilómetro aproximado de terreno abierto, aplanado y quemado, marcando la zona de matanza que tendrían que cruzar para alcanzar su objetivo. Finalmente se dio la señal, y el núcleo de la muerte se levantó como uno solo y comenzó a avanzar lentamente, ganando ritmo de manera uniforme a medida que dejaban los escombros y entraban en el terreno devastado.
Los arcos curvos de los pilones de vigilancia se materializaron en las murallas de las ciudadelas y se volvieron para seguir al ejército en avance, arcos de poder llameantes a lo largo de las almenas de los necrones. Entonces comenzó la matanza. Aullantes rayos de energía esmeralda borraron grandes extensiones de hombres de la existencia, mientras que los cañones Tesla escupían ráfagas de relámpagos que dejaban todo lo que tocaban como brasas ardientes. Cientos cayeron en los primeros momentos, pero la línea del núcleo de la muerte no vaciló en su avance y ahora, desde lo profundo de las ruinas detrás de ellos, sus propias armas hablaron. Los observadores de artillería avanzada, impasibles, habían anotado y marcado para su destrucción el alcance y las disposiciones de las propias armas pesadas de los Necron. Venner había ordenado que no se debían ahorrar municiones, no se debía dejar ningún cañón en reserva, y los basiliscos y praetores del núcleo de la muerte respondieron a su llamado con un furioso bombardeo, enviando toneladas de proyectiles al aire para caer como lluvia mortal sobre sus objetivos. De inmediato, la pirámide y sus subciudadelas se cubrieron de llamas mientras cientos de proyectiles explotaban en la estructura alienígena. La pirámide parpadeó por un momento como un espejismo en el horizonte antes de volverse sólida una vez más. Una de sus torres obelisco-periféricas fue destrozada en fragmentos en un chorro de relámpagos arqueados. Pronto, cuando el bombardeo volvió a azotar, grandes trozos de mampostería negra fueron arrancados de la estructura y un aullido espeluznante cortó el campo de batalla, claramente audible incluso sobre el estruendo del fuego de artillería. El poder de fuego de los necrones fue rápidamente redirigido hacia arriba, barriendo los cielos y destrozando los proyectiles antes de que pudieran alcanzar su objetivo, y en el respiro, el cuerpo de la muerte aprovechó su ventaja, avanzando, mientras las compañías de tanques de Venner, retenidas hasta ahora, rugían desde los escombros a una velocidad franca a través de las líneas del cuerpo de la muerte hacia su objetivo. Cuando las tropas imperiales se acercaron a unos pocos cientos de metros, el suelo frente a la ciudadela estalló, desprendiendo mortíferas construcciones canópticas directamente en las tropas del cuerpo de la muerte que se acercaban. Los enormes cuerpos articulados de los acechadores se levantaron y desgarraron las líneas, mientras que cientos de escarabajos más pequeños arrastraban a los hombres hacia abajo, despojándolos de la carne de sus huesos. Fueron recibidos con bayoneta y pistola de destello, lanzallamas y granada de fragmentación, y el cuerpo de la muerte fluyó como una marea alrededor de las máquinas de matar, mientras las compañías de tanques entraban en rango y abrían fuego con sus cañones de batalla en las filas de los tambaleantes guerreros Necron que comenzaban a salir de las ciudadelas. En el flanco izquierdo, un escuadrón de tanques de plasma Macarius Omega desató explosiones como soles en miniatura hacia los pilones defensivos, sin importarles el sobrecalentamiento de su cañón en su determinación de despojar a la ciudadela de sus defensas. Aún en el flanco derecho, los transportadores Centauro avanzaron rápidamente a través de una tormenta de fuego de Aulaga que los destrozó en pedazos para desplegar sus lanzadores cuádruples lo más cerca posible del enemigo. Cayeron miles, los tanques estallaron en llamas y una ventisca de proyectiles fue lanzada contra una pirámide negra que comenzó a romperse y agrietarse. El humo se arremolinaba y los relámpagos actínicos jugaban enfermizamente a través de su superficie astillada. Las líneas imperiales, las compañías de tropas dejadas atrás para defender la posición de artillería, se encontraron en una batalla desesperada para evitar las llamaradas retorcidas con manos de cuchilla que venían por ellos desde las sombras, justo cuando las naves de ataque Necron gritaban desde los cielos para ametrallarlos hasta el olvido. Los escuadrones de Lightnings y Avengers imperiales que desgarraron la noche para interceptar los letales ojos nocturnos de los Necrones eran pocos, pero valientes. Se lanzaron directamente al corazón de los escuadrones enemigos, sus armas ardiendo en la oscuridad, cada piloto encomendando su alma al emperador y sabiendo que esta sería su batalla final. La suerte estaba echada, la batalla estaba en equilibrio y no se podía retroceder. Ya decenas de miles yacían muertos en la llanura devastada frente a él, pero Venner no vaciló en ordenar la segunda ola. Alzando su espada y liderando personalmente la carga a través del letal terreno. El núcleo de la muerte llenó el campo de batalla como una marea viva de acero y fuego, y aplastó y derribó a los acechadores corruptos restantes que obstaculizaban su camino, pisoteando los escarabajos dispersos en la tierra.
El núcleo de la muerte alcanzó las ciudadelas exteriores del complejo de la pirámide cuando su fuego de artillería comenzó a flaquear. Pero para los necrones ya era tarde. El enemigo ya los atacaba. Los soldados humanos invadían como hormigas las fortificaciones alienígenas. Rodeados, los guerreros Necron fueron derribados en un fuego cruzado asesino y las criaturas de máquina fueron retrocediendo y destruidas una por una. Por cada Krieg que los Necrones masacraban, una docena más tomaba su lugar. En todas partes de la estructura se colocaron cargas de brecha y se lanzaron bombas de fusión en los conductos enemigos y grietas en el edificio blindado. La violenta detonación de la pirámide negra cegó a los espectadores a 5 kilómetros de distancia y talló un cráter blanco ceniza en el páramo que era muy visible para los buques en órbita sobre el mundo devastado por la batalla. Aunque en otros lugares los defensores imperiales también vieron grados de éxito. Resistiendo, si no repeliendo a los invasores, la invasión Necron había sido asesinamente efectiva. Cada una de las 3 principales ciudades altas estaba en ruinas. El principal puerto estelar del planeta estaba invadido y sus principales instalaciones de defensa quedaron reducidas a escombros. El número de muertos había ascendido a miles de millones y Amarar Prime ardía. El Minotauro y el Segador. Con su carga letal desplegada en la superficie y la conquista del planeta bien encaminada, la flota Necron había vuelto su atención nuevamente al espacio interplanetario, dejando a Amarar Prime cubierto de tormentas negras hirvientes y Riven con las estelas ardientes de los restos que reingresaban a su atmósfera a su paso. La armada imperial dispuesta contra ellos, ahora dispuesta en una vasta formación en echelón y en plena combustión hacia el sistema interno, detectó su movimiento y sus capitanes maldijeron momentáneamente, creyendo que los invasores huirían ante el cataclísmico poder reunido de la armada, dejándoles sin oportunidad de vengar su fracaso para prevenir que la flota negra provocara la muerte de tantos en la superficie del planeta. Estaban equivocados. Las naves Necron, girando con una gracia casi despectiva, se formaron en una perfecta formación de ataque en forma de media luna y se bloquearon en una trayectoria de intercepción directa con el corazón de la Armada Imperial. Exhibiendo una aceleración sobrenatural, repentina, ninguna nave humana podría esperar igualar. En el puente de mando del acorazado de clase Apocalipsis, Arachidominus, el gran almirante Georkaru, comandante caballero de la flota de batalla Orpheus, observó las holoesferas ante él, mostrando al enemigo que se acercaba con gran aprensión. Aunque su deseo de vengar las pérdidas que su flota había sufrido en los últimos meses y el agravio al mundo que había jurado solemnemente proteger, a diferencia de muchos de los que estaban bajo su mando, no permitiría que su ira lo cegara. El poder de fuego de la flota a su disposición era de un orden de magnitud inimaginable y más que capaz de destrozar mundos enteros solo con la fuerza bruta, un factor que creía que su enemigo conocía más que bien. Ahora, con los auspicios de batalla imperiales reparados, podía asegurar que la flota negra poseía menos de un cuarto de su propio número de naves y, según los estándares imperiales, mucho menos en tonelaje. La mayoría comprendía lo que comparativamente sería de la clase de escolta en términos imperiales. Las naves más grandes, unas 20 en número, fueron, según la inteligencia proporcionada por el Ordo Xenos, identificadas como naves de cosecha. Mientras el enemigo igualaba sus 11 mayores navíos de guerra con 2 monstruos propios. Juntas, anclando el centro del creciente ataque, estas naves tumba eran gigantescas, cada una con más de 15 kilómetros de envergadura y coronadas con extrañas estructuras piramidales que emitían lecturas de energía incomprensibles que desconcertaban y alarmaban a sus magos. Ya habían sido codificados como el asesino del sol y la mano muerta por el estratega imperial y marcados como los objetivos de máxima prioridad para todos dentro de la armada. La fuerza representaba la mayor concentración registrada de naves Necron Xenos, y Karu decidió darles el respeto que merecían. Habiendo conferenciado con el siniestro Asteria Moloch, maestro del capítulo de los marines espaciales Minotauro, la flota del capítulo Minotauro, comandada por el pesado barco de asalto relicto Daedalus Crater, protegido por una docena de cruceros de ataque de escolta, se había desplegado en una segunda línea un poco detrás de la línea principal de batalla de la armada.
ya sea para asestar un golpe mortal después de que las líneas se habían estrellado, o para interceptar cualquier fuerza de avance donde el enemigo planea atravesar directamente. En lugar de participar, a su propio mando dio la orden directa a todas las naves de mantener la formación y participar solo según las indicaciones, bajo pena de muerte. Y aunque los capitanes de muchos destructores y cruceros ávidos de batalla se resistieron a la orden, sabían que sus vidas estarían en manos de sus propios comisarios de a bordo si desobedecían. Con una velocidad aterradora, la flota Necron había cerrado el vacío entre ellos y estaba entrando en el rango extremo de armas antes de que se pudieran dar o ejecutar más órdenes. Sin embargo, la Armada Imperial fue la primera en mostrar su enojo. Cientos de torpedos fueron escupidos desde los tubos de lanzamiento de los destructores masivos, fragatas y cruceros de la Fuerza Imperial, ardiendo rectos y verdaderos sobre pilares de fuego hacia la flota negra que los esperaba. Los necrones avanzaron impávidos, y a medida que la nube de torpedos se acercaba, no hicieron ningún intento de cambiar de rumbo o evadir, y a medida que cientos de miles de kilómetros de distancia se reducían a decenas de miles, no se emitieron maniobras de evasión ni contrafuego desde los ominosos buques de guerra llenos. En el puente de mando del Arachidominus, todos observaban en silencio sin aliento mientras los torpedos entraban en el rango terminal. De repente, donde cientos de iconos azules habían parpadeado en las holoesferas rastreando el vuelo del proyectil, ahora los glifos de alarma rojos parpadeaban frenéticamente y simplemente desaparecían. Decenas de torpedos simplemente dejaron de funcionar, quedando inertes e impotentes por alguna agencia que los auspicios de batalla imperiales ni siquiera podían detectar, mientras que otros se autodestruían o se desviaban salvajemente del curso como si estuvieran cegados. La gripe que voló verdadera simplemente fue evitada con desprecio fácil por los buques Necron, que pasaron por ellos a velocidades inimaginables, o desahogaron su rencor atómico inútilmente contra los impasibles cascos negros de los grandes barcos tumba. Demasiado pocos para tener algún efecto real. No obstante, las naves Necron, aún más oscuras en el frío y vacío espacio, continuaron su avance. En solo momentos, las dos flotas se acercaron al límite del alcance de Lance y los necrones dispararon. En los puentes de los barcos imperiales, las sirenas de alarma aullaban mientras se detectaban enormes distorsiones gravitacionales que se precipitaban hacia ellos a velocidades apenas inferiores a la de la luz. Y demasiado tarde. Los espíritus de la máquina en lucha y los cogitadores de los barcos imperiales los identificaron por lo que eran fragmentos de estrellas muertas. Rayos de olvido destrozaron escudos de vacío en brillantes destellos actínicos y abrieron los barcos con facilidad salvaje. Y arriba y abajo de la línea imperial, barcos tanto grandes como pequeños simplemente desaparecieron de la existencia. Junto al Arachidominus, el crucero de batalla Richtenbach, que había servido al Imperium desde antes de la Gran Cruzada, fue golpeado en medio del barco y explotó, bañando el buque insignia del almirante en fuego y escombros, sacudiéndola hasta el núcleo. A pesar del tumulto a su alrededor, Karoo dio las órdenes para que la armada girara para disparar a babor y a voluntad, y el espacio cerrado entre las dos flotas se convirtió en una tormenta cegadora de brillantes rayos de lanza y fuego de plasma, proyectiles de macrocañón y misiles rugientes, mientras que los necrones respondieron con una furia toda suya, ya que las explosiones de luz ámbar y esmeralda parpadeaban para astillar cascos y despojar cubiertas. Las dos flotas se interpenetraron y se separaron, azotándose sin piedad mientras pasaban, y Karoo observó con horror cómo una esfera hueca resolvía los detalles caóticos de la batalla en algo que se asemejaba al orden. Las listas de bajas parpadeaban en él como extrañas runas de Cantus Mechanicus que solo un ojo entrenado y aumentado tenía la esperanza de poder interpretar a tal velocidad. Ya se registraba que un cuarto de sus barcos estaban destruidos o incapacitados, en comparación con tan pocos del enemigo, tan muy pocos. El horror se acumulaba para el almirante, ya que la flota Necron, después de haber pasado volando, detuvo su inercia y volvió sobre su curso, volviendo directamente a los barcos imperiales desde atrás. Era una total imposibilidad, y sin embargo sucedió ante sus ojos incrédulos. El segundo ataque Necron fue aún más devastador que el primero. Los barcos imperiales fueron sorprendidos por detrás en sus vulnerables arcos traseros, puntos ciegos creados por sus propias bengalas secas.
Ya tambaleantes por el daño de batalla, fueron presa fácil. Decenas fallecieron antes de percatarse del riesgo, o escucharon la orden de emergencia de Carew para romper la formación. El acorazado de clase Retribución Talismán de Gracia fue atrapado entre el Asesino del Sol y cortado por la mitad por sus rayos de Gorse, mientras que el crucero pesado Mendicatus fue despedazado sin piedad por una manada de Raiders Necron como un animal de rebaño herido atrapado entre bestias depredadoras. La línea de batalla de la armada se fracturó y se desintegró rápidamente. Los barcos brillaban y explotaban como estrellas en la oscuridad. Los supervivientes ahora azotaban en vano a su alrededor con fuego de costado y de batería, o derramaban cazas y bombarderos en el vacío, a menudo para ser despedazados por las descargas defensivas lanzadas por sus propios hermanos. La propia Arica Dominus giró lo más cerca que su experta tripulación le permitió, y atrapó a un barco de cosecha de costado. El casco negro ondulaba como agua, y finalmente cedió ante la furia de energía que se vertió en él. El barco de cosecha detonó con un destello de luz verde pálida, dejando la nada a su paso. Pero los rugidos de triunfo en el puente del buque insignia fueron efímeros, ya que un venerable acorazado fue sacudido de nuevo cuando un trío de Raiders Necron pasaron muy cerca de él. Con sus escudos de vacío abajo, los barcos de lamento la golpearon de proa a popa, destrozaron sus baterías de lanza de estribor y consumieron su cubierta de motor principal en fuego. Incapaz de responder a su timón, el Arachidóminus cayó descontroladamente en la oscuridad. Los cuerpos de su tripulación y el aire congelado se quedaron atrás mientras ella caía. A través de la carnicería, los barcos Necron giraron y cayeron como aves de carroña en la fiesta. Los dos grandes barcos tumba se deslizaban majestuosamente e inviolables a través del corazón de la tormenta, aniquilando todo lo que se acercaba, mientras que los pilotos y la tripulación de las naves menores que se acercaban se volvían locos de miedo o descubrían que sus barcos se habían convertido en frías tumbas para ellos. Su energía se agotaba hasta desaparecer. En esta sangrienta melee, la flota del capítulo de los Minotauros se sumergió de lleno. Habiendo observado la batalla en su propia holosfera, Asterion Moloch, el sombrío maestro de los Minotauros, se dio cuenta rápidamente de que enfrentarse a los barcos Necron, con su superior potencia de fuego, maniobrabilidad y alcance, era una locura suicida, y en su lugar dio órdenes para un asalto cercano sin cuartel ni reserva de fuerza. Su objetivo iba a ser la mano muerta, que el ánima de la máquina de su propio antiguo barco de asalto había discernido que había sido el primer barco en abandonar la órbita de la afligida Amara y el primero en disparar a la flota. Esto Moloch sabía en su corazón de guerrero que era el maestro del enemigo, su buque insignia, el trono de su comandante, y era esto lo que los Minotauros pretendían destruir. Adoptando una formación de ataque en forma de cabeza de toro, con el cráter Daedalus formando el cráneo protegido, los 3 barcazas de batalla del capítulo formando la mandíbula y sus 8 cruceros de ataque los cuernos. La flota del capítulo se estrelló en el corazón de la batalla, motores a toda marcha y fuego retenido hasta el último momento. Al desatar granizo desde sus cañones de bombardeo y baterías de plasma, los buques de guerra del capítulo lo hicieron sin importar lo que se encontrara en su camino. Un barco imperial afectado atrapado entre ellos y su objetivo fue destrozado, al igual que cualquier saqueador Necron apartado a la fuerza en la caída precipitada de la flota hacia la mano muerta. 2 barcos de cosecha Necron dispararon contra las naves espaciales marinas que se aproximaban velozmente. La barcaza de batalla, hija de las tempestades, una vez el orgullo de la flota del capítulo de la Menta, y tomada como premio durante la guerra de Badab, fue destrozada y cayó de la formación. Toda su sección de fuerza blindada se desintegró en el fuego cruzado de los Necrones. Pero los Minotauros no cedieron. Incluso cuando las propias armas de la mano muerta hablaron y destrozaron el casco de babor del Fidelitas Lambda y enviaron un trío de cruceros de ataque al olvido ardiente. Torpedos de abordaje, naves de combate y arietes de asalto se lanzaron de la flota del Minotauro y se estrellaron contra el casco de la mano muerta y sus escoltas. Los barcos a sus espaldas seguían disparando sin piedad a la presa, esperando abrir grietas en el casco para que los abordadores pudieran explotar. Una docena de naves de asalto lograron perforar la piel del casco de la nave insignia Necron y encontraron dentro una casa de carnicería de aire estancado, corredores oscurecidos y sepulcros alienígenas negros.
Los malévolos motores Scarab abundaban y las máquinas Wraith atravesaban paredes sólidas para atacar a los invasores como anticuerpos contra un virus en un cuerpo vivo. Los minotauros, implacables e incansables, lucharon, batallando y sangrando por cada centímetro de terreno, ya que cada giro del pasillo traía nuevos enemigos emergiendo de la oscuridad. Uno a uno, los marines espaciales cayeron, su armadura ennegrecida y quemada por los rayos de Gorse, cuerpos perforados y desgarrados por las garras fantasmales de los defensores del barco tumba, hasta que solo quedó un escuadrón. El escuadrón Terminator Extalion, marcado por las explosiones y ensangrentado, finalmente se abrió camino hasta la vasta cámara central del barco tumba, un espacio frío y embrujado de casi 1 kilómetro de ancho que se encontraba debajo de la pirámide negra que coronaba el barco tumba. Aquí, entre las frías nieblas y círculos de extraños obeliscos en el centro de filas de sarcófagos susurrantes envueltos en luz fantasmal de Corposant, surgió un gran estrado en el que se encontraba el aterrador Señor Supremo de los Necrones en una capa envolvente de oscuridad pura. Sería la última visión que los guerreros del escuadrón Ixalien verían, ya que una falange de pretorianos necrones surgió de las brumas sombrías y los masacró por su transgresión. Pero sería suficiente. La señal había sido enviada. Todos menos lo suficientemente cerca ahora para estrellarse contra el barco tumba, el cráter Daedalus, gravemente herido y con rentas de daño marcando su densa armadura, abrió fuego con su cañón de bombardeo a quemarropa. Al apuntar a las soluciones identificadas por el escuadrón Ixalien a continuación, la andanada de macroproyectiles rompió el casco de la mano muerta, exponiendo la cámara del cofre al espacio abierto en un vórtice chillante de descompresión. La mano muerta se alejó como un animal herido. Un vasto arco de su superestructura en forma de media luna golpeó el cráter Daedalus de refilón y envió el antiguo buque de asalto girando con el impacto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La carcasa sin fisuras dentro del barco tumba, de otro modo impenetrable para Auspex o solución de objetivo, estaba rota y en ese instante los antiguos motores de teletransporte del cráter Daedalus se habían disparado y entregado su funesto cargamento. A medida que la onda de choque pulsante del tránsito de teletransporte se despejaba, Asteria Moloch y su guardia de 30 veteranos de su capítulo con armadura de Terminator, junto a 2 Dreadnoughts despreciados del capítulo, se encontraban en medio del vendaval negro de la atmósfera de ventilación y se enfrentaban al señor del ejército, Necron. Entre ellos no hubo preámbulo, ni saludo de guerrero, ni declaración de desafío o intención. En cambio, Moloch simplemente levantó su lanza negra y desató su explosión láser en la siniestra figura alta en su trono, como si se atreviera. El rayo de oro y blanco, lo suficientemente fuerte como para perforar la armadura de un tanque de batalla, golpeó el hombro de la criatura de la máquina y sacudió la figura hacia atrás, pero no hizo más que provocar un aullido siseante y espeluznante, no de dolor, sino de rabia insultada. Del aire frío se materializó en la mano esquelética extendida del Señor Supremo Necron una gran hoja brillante similar a una hendidura de obsidiana pálida, y se lanzó desde el estrado como un rayo de trueno, abriendo al primer Terminator en su camino con un golpe salvaje de revés, como si la armadura jactanciosa del guerrero no fuera nada. Así se unió la batalla, y en un momento toda la vasta cámara fue furia. El sonido de los bolters de tormenta en ebullición y el rugido del cañón de asalto se desvanecía en el aire hacia el vacío abierto arriba. De la oscuridad vinieron los pretorianos Necron y los guardianes de la tumba, formas armadas y corpulentas el doble de la altura de un hombre. Ellos doraron y corroyeron la brillante máscara dorada carmesí de Deathmask bajo el fuego parpadeante de las armas del Minotauro. En sus manos llevaban arcanas armas de bastón ardiendo con llamas fantasmales con las que reducir a cenizas a sus enemigos, o grandes espadas cortantes y altos escudos segmentados capaces de repeler el fuego más letal. Pronto los minotauros estuvieron fuertemente presionados. Un círculo menguante de guerreros que ya habían contabilizado el doble de su número solo para ver a los caídos arrastrarse de vuelta desde la ruina y ser reemplazados por otro de su especie, acechando implacablemente desde la oscuridad. Moloch enfureció y mató incansablemente como cualquier guerrero maquinado que se levantó ante él, y con una furia fría mucho mayor. Su escudo de tormenta resonaba con los golpes de las armas enemigas, o la lanza negra cortaba y apuñalaba incansablemente, atravesando torsos blindados y cortando extremidades mecánicas a su paso.
El oscuro Señor Supremo luchó y mató su camino hacia el maestro del capítulo del Minotauro, dejando un rastro de terminadores rasgados y cortados a su paso, hasta que de repente la nave tumba tembló con un golpe resonante y comenzó a inclinarse locamente. El campo de gravedad artificial dentro de ella ondulaba y se deformaba. El Señor Supremo Necron fue arrojado sin ceremonia a sus rodillas, y allí, sobre él, se cernía el antiguo Herion, el gran puño del despreciado Dreadnought, levantado para golpear el letal campo de energía que lo envolvía, agitándose silenciosamente en la ahora desairada bóveda. El martillazo cayó, pero la hoja del segador lo recibió, y el antebrazo del Dreadnought estalló en llamas y metralla giratoria. La nave tumba se inclinó aún más, y Geryon tambaleó y se tambaleó. Los enormes pies blindados del Dreadnought resbalaron y perdieron agarre. El Señor Supremo saltó sin huesos del suelo y atacó a Geryon con su gran espada en una rápida serie de tajos a dos manos, enviando ceramita astillada y chispas brotando del Dreadnought herido. Geryon cayó, un actuador de rodilla cortado, sangre salobre y fluidos amnióticos plateados se filtraban de la enjuagadura en su armadura. El Señor Supremo se levantó para dar el golpe final, y la lanza negra lo encontró. Morlock golpeó con el antiguo arma de reliquia directamente a través de la espalda del Señor Supremo, y explotó desde el glifo Ankh que estaba grabado en el pecho del Necron, envuelto en una llama pálida y relámpagos de ámbar. El Señor Supremo, transfixiado, se retorcía bajo la lanza, con su máscara de muerte echada hacia atrás en un grito silencioso. Asteria Moloch golpeó al Señor Oscuro para sacarlo de su hoja de lanza, utilizando su escudo de tormenta para dar el golpe, justo cuando la nave tumba se sacudía de nuevo, con un nuevo impacto, la llama blanca del fuego de plasma lamiendo alrededor de la apertura en la cámara de la bóveda, desde el vacío más allá. Por un instinto de guerrero ganado en 1000 campos de batalla, Moloch reaccionó antes de que su mente consciente detectara la hoja segadora cayendo desde lo alto, levantando su escudo de tormenta mientras la hoja del Señor Oscuro descendía. El antiguo dispositivo bloqueó un golpe que habría partido la cabeza de Moloch en dos, antes de que finalmente se cortocircuitara y escupiera, deshaciéndose rápidamente bajo los repetidos golpes salvajes de la brillante hoja del Necron. El mundo se inclinó una vez más, y se separaron, Moloch sintiendo el ardiente frío calor de los malignos ojos carmesí de la criatura inmortal, mientras la figura esquelética rota se retiraba a la oscuridad. El propio maestro del capítulo de los Minotauros fue arrastrado al vacío, rodeado por los cuerpos de sus guerreros muertos, como si estuviera atrapado en un remolino. La oscuridad brilló mientras la vasta forma de la mano muerta herida giraba y borraba las estrellas con su tránsito y comenzaba a acelerar, revelando el casco ardiente de la barcaza de batalla de los Minotauros, Fidelitas Lambda, detrás de ella. El acto final de la nave había sido embestir a la mano muerta, y al hacerlo, finalmente había causado suficiente daño para forzar la retirada de la colosal nave. Con la nave de su maestro en movimiento, la flota negra se desvinculó y fue expulsada, pero apenas derrotada, dejando solo muerte y fuego detrás de ellos, mientras que en un movimiento completamente inesperado, el asesino del sol y una docena de asaltantes de escolta se separaron inesperadamente del cuerpo de la flota negra y aterrizaron en el lado nocturno de Auric, cuyas fechas pronto fueron consumidas por tormentas oscuras y pulsos de radiación antinatural. Las naves Necron restantes y la mano muerta herida desaparecieron de los augurios de la manada de naves imperiales que podían rastrearlas. Un segundo se registraron, al siguiente se habían ido. La hueste Necron, aunque no derrotada, fue controlada. Pero para la mayoría de los supervivientes eso fue una victoria a un costo muy alto. La flota de batalla Orpheus estaba destrozada. Menos del 10% de sus naves estaban en algo que se asemejara a un orden de combate, y todas y cada una llevaban las cicatrices de la batalla. En cuanto al resto de la armada, yacía en vastas nubes arqueadas de cascos aún ardiendo y escombros en caída, una pira para los otrora gloriosos defensores del sector visible en todo el sistema estelar. Amarar Prime, aunque se había deshecho de su principal fuerza de invasión, aún ardía y ahora era el cementerio de miles de millones. Las victorias que se habían reclamado allí se habían comprado al precio más terrible de todos. Cualquier fuerza imperial sobreviviente fue evacuada lo más rápido posible de las ruinas resplandecientes y retrocedió a los mundos exteriores de Lamán y Calamar para reagruparse, mientras que los restos de la población civil fueron lamentablemente abandonados a su suerte.
La batalla de Amora había terminado.